¿Qué va a hacer? Bueno, creo que en este hablar de la animación bíblica, todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. Todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. Y nos tenemos que sacar la idea tan propia del neurótico obsesivo de que podemos controlar la realidad. El espíritu sopla donde quiere, como quiere, la semilla crece por sí misma. Los procesos no se pueden detener. Querer frenar el viento es una locura. Poner diques significa acumular agua, pero si se rompe el dique... Nosotros últimamente venimos escuchando mucho una palabra en nuestro querido país, que es la grieta. Para mí la grieta es un lugar espectacular para hacer pastoral. Las grietas. Yo me admiro en Buenos Aires cuando me toca caminar por esas paredes de cemento, ver que allá hay una grieta y sale una plantita, un helecho. En el medio del cemento algo verde, una grieta. Aprendan a encontrar las grietas en los textos bíblicos que nos permiten introducir temas que no están en el texto, porque hay un montón de nuevas problemáticas que no son propias del tiempo bíblico, por tanto no van a estar tratadas en la Biblia. Hay nuevas problemáticas. Entonces tenemos que ir a los textos. La revelación escrita ya se terminó para nosotros, y eso es un alivio, porque si no tendríamos que estar con Biblias tremendas, ¿no? Que nos podríamos llevar del peso. Ya la revelación escrita está terminada, pero en esos textos existen grietas que nosotros podemos explotar. Fíjense, por ejemplo, lo que yo les decía hoy con el tema de el delantal que se pone Jesús para lavar los pies. Es algo secundario, si vamos al caso, en el texto, pero es algo que nos da pie para pensar en nuevas formas de vivir la masculinidad, la feminidad. ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser mujer? En mi época, ser varón significaba no usar aros, por ejemplo. Después, cuando yo era adolescente, algunos varones empezaron a usar arito, y había que ver en qué oreja tenía el arito, porque si tenía el arito en la oreja izquierda significaba que era hétero, pero si lo tenía en la derecha, ese arito significaba otra cosa. Ahora se ponen aritos, ya saben, en todas partes. Entonces, ¿qué significa el arito? Ya nada de lo que significaba. Escuché por ahí algunos que dicen que los tatuajes son demoníacos. En el profeta Isaías, Yahvé dice: te llevo tatuada en la palma de mi mano. Ahí tienen un texto que sirve para... Digo, ¿cómo hay un montón de textos? Pero para esto, ¿qué hay que hacer? Por la Biblia. Entonces uno va a ver, y no forzar los textos, no hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Conocí una vez un sacerdote muy elegante, pulcrísimo, usaba unos gemelos que eran mi envidia, porque a mí los gemelos es algo que me gusta. Los gemelos me parecen una linda prenda. Y cuando alguna vez alguien le llamó la atención porque iba tan bien vestido, dice: bueno, Jesús tenía una túnica inconsútil. Entonces, la túnica inconsútil no era el Padre Hugo. La túnica inconsútil, él encontró el justificativo. Eso me parece que es forzar el texto, porque creo que la túnica inconsútil tiene otro sentido. De hecho, el único que habla de eso es Juan, al que le preocupa la unidad, porque se acuerdan que en la carta de Juan, según le dijo
el padre, ya está el problema de la división interna, los nicolaitas y otros, porque eso en el Apocalipsis se ve también, pero en las cartas también, la división. Bueno, vamos a ver un poquito este pequeño esquema y después la lección, y ya nos vamos. Animación bíblica de la pastoral. Procurar que la palabra de Dios sea el alma de la pastoral. La palabra de Dios, no las Sagradas Escrituras ni la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, Dios sigue hablando, Dios habla hoy. Entonces, procurar que la palabra de Dios sea el alma de la pastoral, que nosotros no actuamos por una institución, formamos parte de una institución, pero nuestro objetivo no es llevar la institución, sino Dios. Nuestro objetivo, cuando yo era chico, muchos de ustedes estaban en grupos misioneros, íbamos a hacer misión con las características propias que la misión tenía en esa época, que era regularizar situaciones. Yo sé que en algunos lugares hoy día todavía siguen haciendo eso. Entonces, íbamos a un barrio, en el caso mío yo digo una villa miseria, y veíamos todo el que no estaba bautizado, todo el que no está casado, todo el que no tomó la comunión, y en una semanita arreglábamos todo. Haciendo una misión, alguien me misionó a mí. A mí me habían encargado de los matrimonios, de hacer la lista de la gente que se tenía que casar. Y entonces yo iba y los convencía de que la vida no me falta. Los convencía. Máximo que les ofrecíamos fiesta gratis, no tenían que poner un peso. Era un combo. Y una vuelta viene una señora y me dice: maestro, yo me quiero casar, pero mi marido no quiere. Mi pareja no quiere. Pero si le va a hablar a usted, yo creo que a usted le va a hacer caso. Entonces yo fui a verlo al muchacho, porque tenía 30 años. Tenían 7 hijos. Entonces voy y le hablo al muchacho. Digo: mire, están organizando una fiesta de matrimonio, todos los que no están casados se van a casar, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y su esposa tiene ganas de casarse. Sí, pero yo no. Pero mire, yo insistía y le decía. Bueno, dice: si tanto se quieren casar, bueno, nos casamos por lo civil, no hay problema, pero por la iglesia no. Pero digo: ¿pero por qué usted no es creyente? Sí, dice, pero casarse por la iglesia es algo muy sagrado. Dije, ¿este cree? El que no cree es el misionero. El misionero está vendiendo un sacramento. El misionero está forzando a entrar en el libro, que hay que anotar otro casamiento. Este cree verdaderamente que es un sacramento. Y como dice San Pablo en la carta de los Efesios del matrimonio, es un sacramento muy sagrado. Este me misionó a mí. Entonces, ojo, porque a veces nosotros no llevamos palabra de Dios, sino que llevamos institución. Entonces, procurar que sea la palabra de Dios y no otra cosa el alma de la pastoral. El corazón de toda actividad eclesial, la escucha de la palabra. Que todo lo que hacemos nos lleve a escuchar la palabra. Cualquier celebración, cualquier novena, sea lo que sea, la finalidad es escucha. Por eso el primer mandamiento es escucha a Él. Escucha. Que sea la fuerza que impulsa toda la pastoral de la iglesia. Esa palabra de Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nosotros hacemos pastoral, por eso hacemos esto, por eso hacemos lo que hacemos, no por otra cosa. Fomente el encuentro personal con Cristo vivo. Por eso nosotros hablamos de animación bíblica, primero de la vida, después de la pastoral. Si yo no estoy animado bíblicamente, no puedo animar a otros. Primero yo tengo que estar entusiasmado con la palabra para poder contagiar eso. Eso lo vemos, ¿no? en los ejemplos por ejemplo, el ejemplo de los hechos de los apóstoles. ¿Cómo
cómo la primera comunidad cristiana fue avanzando por territorios, adaptándose a nuevas circunstancias. ¿Se acuerdan en el capítulo 8 de Hechos, ¿no? El Felipe con el eunuco? Ahí tenemos otro tema de género. El eunuco era un varón que no funcionaba como tal. Sin embargo, y qué interesante la lógica del eunuco, ¿no? Cuando termina de escuchar el mensaje de Felipe, le dice: acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide que sea bautizado? Entonces, para impedirle a alguien que se acerque, tiene que haber un motivo clarísimo. Si no, ¿qué impide? Que llegue a ser fuente inspiradora de la vida del creyente. Fuente inspiradora. En estos tiempos, en donde el valor de la vida, yo soy rosarino, me preguntaban recién de dónde era, soy nacido en Rosario, Santa Fe. En Rosario, Santa Fe ya creo que van casi 30 muertes violentas en lo que va del año. Se ha perdido el respeto por la vida. Y los jóvenes, visitando un pueblito en Tucumán, Amaicha del Valle, un pueblito encantador, ¿no? Voy en mis caminatas un día hasta el cementerio y veo un muchacho joven que está armando una tumba. Y entonces me acerco y Gerardo preguntó, yo voy siempre preguntando, ¿qué hace la gente para aprender? Digo, ¿algún familiar tuyo? Sí, mi hermano. Yo tendría 20 y pico, así que imaginé que era joven. Y digo, que tenía una enfermedad, un accidente. No, dice, se quitó la vida. Tenía 18 años. Se ve que me vio la cara y dice, es el tercero en el año. 3 jóvenes se habían quitado la vida. Entonces esa noche yo tenía reunión con los jóvenes de la parroquia y les comenté lo que me había pasado. Y los jóvenes que ya me conocen, que saben que me pueden contar cualquier cosa, que lo acepto todo, todos, acá el todos es todos, no muchos, todos me dijeron que habían tenido al menos un intento de suicidio en su vida. Todos. En la mancha, en el valle. ¿Por qué? Bullying, esto, lo otro, ahí. Y uno había intentado 3 veces. Entonces digo, en este tiempo en donde la vida está un poco valorada, nosotros aprovechemos de estos relatos para tener herramientas cuando a nosotros también nos pueda pasar pensar que nuestra vida no tiene sentido. Yo a mis hijas siempre les he enseñado esto. La diferencia entre un niño y un adolescente es que el niño no sabe que existen los peligros y el adolescente sí sabe que hay peligros. La diferencia entre un adolescente y un adulto es que el adolescente cree que existe un peligro, pero no tiene que ver con él. En cambio, el adulto se da cuenta que también le puede pasar. Entonces, a nosotros también nos puede venir una depresión, a nosotros también nos puede venir un mal momento. A fin del año pasado, conocí 2 sacerdotes que se quitaron la vida. Uno de 48 años se ahorcó un domingo en la casa de sus padres, y otro que tendría unos 60 se tiró el tiro en el corazón antes que lo llevaran preso. Sacerdotes. O sea, ojo, ¿no? Entonces, que llegue a ser fuente inspiradora de la vida del creyente. ¿Por qué ponemos del creyente? Porque el que no es creyente lee las Sagradas Escrituras, no lee la Biblia. Entonces nosotros estamos hablando de las Sagradas Escrituras, pero la Sagrada Escritura como medio para llegar a la palabra. ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno, vamos a ver un poquito de el esquema de la lectura oral, para que después Vero me diga, siempre deja cosas a medio. Ya viendo todo lo que dijo, ¿no? No se equivocó en lo más mínimo. Bueno, ahí tienen las 3 dimensiones, esto lo tienen todo claro en el apunte. Dimensión de interpretación, dimensión de comunión, dimensión de evangelización. Estas 3 dimensiones se tomaron de la experiencia de Chile.
Chile tiene un largo camino, acá está Bernardita que no me deja mentir, Chile tiene un largo camino en el trabajo de animación bíblica. Y en el origen de estas orientaciones está el obispo Silva Retamales, que era secretario general del CELA y fue el que inspiró estas orientaciones y armó el grupo de trabajo. Y todos los países de América Latina tienen su edición, es la misma. Hay un solo país que no tiene edición. A ver si se imaginan cuál es. No, Argentina está esa. Chile. Chile no tiene edición. ¿Y quién dirigió esto? Silva Retamales, obispo chileno. Estas son las incoherencias de nuestra iglesia. Pero es bueno señalarlas. Es bueno mostrar que él mismo, que fue secretario general del CELAC, y ahora ¿saben cuál es su puesto? Presidente de la Conferencia Episcopal Chilena. Y no logró que en su país lo publiquen. ¿Ven cómo es la cosa? No es tan sencilla, así que no se asusten. Bueno, esta división tripartita nosotros la tomamos de Chile, pero hicimos una modificación, porque ellos hablan de escuela de interpretación, escuela de comunión, escuela de evangelización. Y nosotros decíamos, no, eso de escuela suena a un formato estructurado, claro. La clase, señorita, profesor. Entonces, insistimos y se sacó de ese modelo y se puso dimensión. Dimensión de interpretación, dimensión de comunión, dimensión de evangelización. Esta división es una división de escritorio para entender, pero en la práctica todo esto va junto. Por eso la visión de Aparecida hablaba de discípulos y misioneros. Y creo que ahí estuvo nuestro amigo Bergoglio para sacar el y. Discípulos misioneros. ¿Por qué no se convierte en discípulos siendo misionero? El que no tiene hijos no se convierte en padre o en madre. Para tener un hijo tiene que tener, para ser padre hay que tener un hijo. Para ser maestro hay que tener un discípulo, si no, no soy maestro. Entonces es relacional la cosa. Bueno. Bueno, ahí tienen todo explicado, hay dimensión de interpretación, enseñar a interpretar para comprender la palabra. ¿Les queda más o menos clara la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Sí. Para algunos son casi sinónimos. Para mí, exégesis es el estudio del texto y la hermenéutica es la aplicación, la actualización. Lucas 4. Esto que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. La homilía no es exégesis, pero sí es hermenéutica, porque el núcleo de la homilía es mostrar que lo que se ha leído se cumple en la comunidad. Pero para hacer la homilía, ¿el cura tiene que hacer primero exégesis? Sí, porque si no, no se pasa a la hermenéutica. El Papa Francisco, si no me equivoco, en el Evangelii Gaudium, cuando dedica el espacio para la homilía, dice que los que predican, los que hacen homilía, tienen que primero hacer lección divina. Y qué lindo de las comunidades donde el que predica hace la lección con la comunidad. Por ejemplo, el lunes, el martes, hacen la lección de los textos o del texto del domingo, y entonces también escucha a algunos miembros de su comunidad que le aportan. Interesante. Bueno, dimensión de comunión, poner a todo el pueblo de Dios la Sagrada Escritura como mediación para el encuentro de Jesucristo. Dimensión evangelizadora, porque ven que en la estructura de nuestros templos, que están hechas para otra liturgia, no para la liturgia actual, o sea, nosotros estamos celebrando la liturgia actual en templos construidos para la liturgia anterior. Y lo triste es que cuando se construyen templos nuevos, muchas veces siguen el mismo esquema, cuando la liturgia cambió. ¿No?
Bueno, ahora veo. Pero digo, cuando nosotros celebramos la liturgia, esos escaloncitos que separan el presbiterio del pueblo marcan diferencia. Cuando hacemos lección no hay escaloncitos. En todo caso están acá, los escaloncitos mentales, ¿no? Pero la lección no se hace por escaloncitos. Entonces, un doctor en Biblia, cuando hace lección con una persona que no tiene ninguna formación, está a la par, no por encima. Como mucho podrá aportar algún elemento en el primer momento, que es el básico de la lección. Pero después, cuando se llega a la meditación, y máxime la oración, el compromiso y la evangelización, presentar la palabra de Dios como fuente constitutiva de personalidad cristiana. O sea, que la palabra de Dios es performativa, pero acá por el número del primer día, palabra no significa Sagrada Escritura. Palabra en hebreo, dabar, es palabra y es acción, es obra. Dios dice y hace. Dios dijo, haya la luz y hubo luz. Entonces Dios nos llama hijos y lo somos. Pero la acción comienza con la palabra de Dios. Él nos convoca. ¿Qué significa eclesia? Ekkalein en hebreo. Comunidad convocada. Nuestras asambleas no son autoconvocadas como los encuentros otros grupos. Nosotros no somos autoconvocados. Nosotros somos convocados. Alguien nos trajo. Nadie se puede bautizar a sí mismo. Siempre necesitamos de un bautismo. Y los que llegan a ser obispos siempre me dicen, no hay bautismo sin padrino. No sé si se refieren al bautismo o al bautismo. No hay bautismo sin padrino. Padrino hace falta. Bueno, miren este arbolito interesante. Ahí tienen las distintas pastorales. La animación bíblica es la savia que recorre todas las pastorales. En este dibujito yo le hubiera agregado pastoral bíblica, porque la pastoral bíblica también tiene que ser animada bíblicamente. Entonces, un grupo de pastoral bíblica de una parroquia o de una diócesis, ¿qué tiene que ver con la animación bíblica? Según mi criterio, pero vuelvo a decir, mi criterio, el grupo de pastoral bíblica, parroquial o diocesana, es el garante de la animación bíblica del lugar. O sea, es el que les da herramientas a todos los grupos, a todas las pastorales, para que hagan su propia animación. Es el garante de que el concepto, de que el paradigma de animación entre, pero no es el dueño de la animación. ¿Quién es el responsable de la animación? El pueblo de Dios. Todos. ¿Quién es el responsable de la liturgia de la diócesis? El obispo. El obispo es el sacerdote, el liturgo de la diócesis. Y como no puede estar en todas las parroquias, manda a presbíteros. Y por eso que cuando celebran la Eucaristía, en la fracción del pan, parten y un pedacito ponen en el cáliz. Eso viene de una costumbre antiquísima. Cuando el episcopo celebraba su Eucaristía, separaba fragmentos para las parroquias, que eran las iglesias de campaña, y mandaba un acólito allá con ese fragmento para que el cura que presidía la Eucaristía lo mezclara con el pan para que se dieran cuenta que era la misma Eucaristía. No era una Eucaristía de segunda, era la Eucaristía del obispo, que no podía presidirla porque no tenía obligaciones. ¿Entiendes esto? Lo mismo pasa con el sacramento de la confirmación. El obispo confirma que el bautismo que recibieron de un presbítero es válido. El obispo es el que confirma. Entonces yo a los obispos les digo, episcopo, que significa vigilante, no es el vigilante del
tránsito. Es la vigilancia de la madre, que la madre sabe que a este no le gusta la verdura, y entonces, cuando todos comen verdura, por atrás le da otra cosa sin que el padre se dé cuenta. Porque el padre dice, todos comen lo mismo, pero la mamá vigila que nadie quede con hambre. Al papá le importa la norma, a la mamá le importa la vida. Entonces el episcopo tiene una vigilancia maternal, que nadie quede fuera. Y en este vigilar del obispo, en la animación bíblica, lo que él debe vigilar es que nadie impida que el pueblo de Dios se anime bíblicamente. Que nadie le diga a una persona, vos no podés hacer oración bíblica. Eso nadie te lo puede decir. Sí te pueden decir, vos no podés enseñar Biblia. Eso es otro tema. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la animación bíblica es esta savia que tiene que recorrer todo el árbol. Bueno, ahí tienen los otros capítulos que los van a ir viendo, pero quiero ir al esquemita de la lectura orante. Hay muchos esquemas de lectura orante. Hay algunos que tienen hasta 12 pasos, 7 pasos, 5 pasos. Bueno, nosotros acá en Argentina comúnmente usamos 4 o 5 pasos. ¿Por qué 4 acá? ¿Por qué 4 o 5 pasos? Paso 1 lectura, paso 2 meditación, paso 3 oración, paso 4 contemplación, paso 5 acción. A mí me gusta sacar el paso 4, contemplación. ¿Por qué? Ya creo que muchos de ustedes entendieron la diferencia entre suceso y acontecimiento. La contemplación es acontecimiento. La contemplación es pura gracia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ascética y mística? La ascética tiene que ver con la voluntad. Yo hago oración, yo ayuno, yo hago obras de caridad. La mística es pura gracia. Dios me arrebata y me hace tener una experiencia mística. La mística no se puede manejar. Aunque hoy día hay muchos psicólogos que dicen, y creo que algo de razón tienen, que muchas experiencias místicas de nuestros místicos tenían que ver con los tremendos ayunos y con las mortificaciones que hacían. Desde la psicología a eso se le llama fenómenos paranormales. La psicología nunca dice, si es buena psicología, y entender, nunca dice esto es bueno o malo, sino que esto está dentro de la norma, o sea, de lo común, y esto se sale. Pero si esto que se sale es paranormal a una persona, hay que tener cuidado porque comúnmente la persona adicta que tiene una estructura adicta, cuando se acerca, por ejemplo, a la lección divina, puede tener un comportamiento adictivo con eso. O sea, sigue la misma estructura. Pasó de una adicción totalmente mala, como la adicción a la droga o al alcohol, una droga socialmente aceptada, la droga también. Entonces pasó de una adicción mala, la adicción a la violencia, a otra adicción que no es tan mala, pero como adicción no sigue siendo buena. Pero hay que tener en cuenta que eso forma parte de un proceso, por eso insistimos tanto en el tema del camino, y por eso elegimos este texto como base de la orientación. Camino. En el camino, para llegar a la meta, hay que... Entonces, uno puede vivir un camino de dos formas. El padre Hugo, cuando se va a su tierra colorada, se toma un micro que tarda como mínimo 18 horas, excepcionalmente. Comúnmente tarda más. Yo digo, ¿cómo haces para aguantar 18 horas ahí sentado? O sea, que no te vas en avión, si lo sacas con tiempo, te sale el vino preso. Pero dice, no, a mí me gusta, yo estuve mirando por la ventana. O sea, él disfruta de ese camino. Yo, si lo hiciera, no lo disfrutaría. Tiene miedo a volar por eso. Entre otras cosas. Bueno, ya lo vas conociendo más. ¿Viste? Vos lo tenés en tu casa. Entonces digo, el disfrute del camino, el disfrute del proceso, que a veces nosotros no lo tenemos, nosotros queremos el fin, llegar al fin.
la meta. No, el camino tiene un sentido. Si lo importante fuera la meta, Dios lo resuelve fácil. Pega un grito desde arriba y van a ver como todo enseguida hacer lo que hay que hacer. Pero no hay que hacer un proceso. Entonces, yo, en este proceso de la lección, yo sacaría contemplación. Pero acá lo dejé porque en el esquema que van a tener ustedes ahí en el libro de anotación está. Pero para mí la contemplación, como es pura gracia, yo no lo pondría. No es un suceso, es un acontecimiento. Pero vamos a ver entonces este mecanismo. Lo primero es en la lectura. ¿Qué dice el texto? Para las personas que ya tienen conocimiento de Biblia o tienen práctica religiosa, este paso es más complicado que para el que no sabe nada. Porque nosotros ya estamos domesticados. Nosotros ya tenemos incorporada una historia de interpretación. Ejemplo que pusimos recién: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ese texto rarísimamente nos va a decir otra cosa que no tenga que ver con el Santo Padre, con la obediencia, con esto y con eso. Ese texto ya está domesticado, ya le hemos dado una interpretación. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cambio, para el que lo lee por primera vez, hay que ver cómo él lo interpreta, hay que ver cómo hace mover ese dedo de Jesús. ¿Qué dice el texto? Es muy importante que cuando ustedes acompañan a un grupo de lección como coordinadores, tengan bien leído ese texto y estén con el oído atento para cuando aparecen cosas que en el texto no están. Entonces, con simplicidad, decir: ¿dónde ves vos que se hable de ese tema? ¿Por qué vos hablás de ese tema? Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el tema de la conversión. El hijo pródigo no se convierte, el hijo pródigo vuelve a la casa del padre. ¿Por qué? No porque se arrepintió, sino porque sintió hambre. Y ese sentir hambre, si lo trasladamos a la vida espiritual, es mucho más profundo. Y el reconocer que en la casa de ese padre hay pan en abundancia y que el único pan que alimenta verdaderamente es el de esa casa, por eso se vuelve. Fíjense qué interesante en ese texto, y vuelvo a insistir en la importancia de no olvidarnos que nosotros analizamos textos. En ese texto, el narrador, que conoce a los personajes, tanto que los inventa, el narrador pone en la mente del joven, cuando se decide a volver, un acto de contrición perfecta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus servidores. Ese es el esquema mental del personaje hijo pródigo. El relato dice que el hijo se encamina a la casa del padre. El padre de lejos lo ve y le sale al encuentro. ¿Qué hace el hijo? Recita el acto de contrición. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y el padre, abalanzándose sobre él, se usa el mismo término que en el samaritano, que se abalanza sobre el herido. El mismo término griego. El padre, abalanzándose sobre él, lo llena de besos, de abrazos, de hace. ¿Quién quitó ese último versículo del acto de contrición perfecta que el hijo había pensado? ¿Quién? No, el padre no, como si el padre no lo sabe. El narrador. ¿Y qué quiere decir el narrador al no permitir que el hijo diga el acto de contrición perfecta? Que un padre nunca va a tratar a su hijo como a un
jornalero. Si un padre trata a su hijo como jornalero, no es padre. Claro, no es padre. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo, no sé si todavía algunos siguen usando eso, que una persona cuando adoptaba un hijo decía, es mi hijo del corazón. Y yo cuando me decían eso siempre decía lo mismo. ¿Y de qué otro lado salen los hijos sino del corazón? Hijo es lo que se adopta, lo otro es cría. Si yo engendro algo con una mujer, eso es una cría humana. En la medida que nosotros lo adoptamos, se convierte en nuestro hijo. Pero si nosotros no lo adoptamos, vieron que nosotros en nuestra dogmática tenemos la ascensión del Señor y la asunción de María. En la prehistoria bíblica, ¿qué hay detrás de esto? La asunción de María no está en la Biblia. Es el último dogma que hizo Pío XII en el año 45. La ascensión del Señor sí está. ¿Qué relatos en el Antiguo Testamento tenemos de ascensión? Elías, Enoc, fue arrebatado. O sea que la ascensión del Señor tiene relatos precedentes en el Antiguo Testamento. Y en las costumbres de la época, en Roma, cuando nacía una criatura, las parteras la ponían en el piso. El que se suponía que era el padre biológico tenía la prioridad para asumirlo, lo levantaba y de esa forma lo constituía en su hijo. Si él no lo hacía, porque a lo mejor era una mujer y no le interesaba, porque tenía algún defecto físico, porque tenía demasiados hijos, cualquier familiar podía asumirlo y se convertía en su hijo. Y si nadie lo levantaba, se lo ponía en la puerta de calle. Era un niño expuesto. Si tenía la suerte de que pasaba un labrador antes que un lobo, a lo mejor el labrador lo mataba. Esa costumbre es de la época. Entonces, el levantar a alguien es mostrar que es su hijo. ¿Se entiende? Entonces ven cómo las imágenes bíblicas y demás también tienen que ver con. Entonces, todas estas cosas, cuanto uno más sepa, más puede iluminar el texto, más puede ayudar a entender qué dice el texto. Y a veces también qué no dice el texto. Que no dice el texto. Por eso hay que conocer bien el texto y ayudar a que las personas se concentren en ese texto. Puede ayudar mucho en una lección. Supongamos que tomamos de un relato de la pasión el tema de la esponja. La esponja embebida en vinagre está en los 4 relatos de la pasión. Tómense después el trabajo de leer esos relatos y van a ver que en los 4 relatos el motivo de la esponja es distinto. El motivo de la esponja es distinto. Voy a citar solamente el de Juan, ya que ustedes acaban de ver el Evangelio de Juan. Jesús, dice Juan, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Jesús está muriendo y se acordó, hay falta esto. O sea que Jesús tiene sed en Juan, no. Para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Entonces, ¿qué es lo que está en la mente de Jesús según el relato de Juan? La obediencia al plan de Dios. Faltaba esto. Para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y después, ¿qué dice? Todo se ha cumplido. Entonces, ese texto nos sirve, por ejemplo, para, si lo leímos bien,
para en el segundo momento hablar del plan de Dios, de los designios de Dios, o sea, de que Dios escribe de hecho en consigo y un montón de cosas. Ahora, la pregunta mía era esta. En una lección, ¿estaría bien que yo introdujera la inquietud que acabo de introducirles a ustedes? La diferencia que existe en los 4 relatos acerca de la esponja. No, porque sería salirme del texto. ¿Se entiende? Entonces, es bueno que ustedes lo sepan, porque después cuando les toque hacer lección con la esponja en Marcos, la cuestión va a ser otra. Es bueno que ustedes lo sepan, pero yo en una lección no me metería en ese tipo de disquisiciones. Yo no haría una exégesis muy puntillosa. Es bueno que ustedes la hagan previamente, pero en la lección es suficiente quedarse con lo que el texto dice y desechar lo que no está en el texto, porque eso en el texto no está. Entonces es para otra cuestión, pero no para lección. Primer momento. Segundo momento, meditación. ¿Qué nos dice Dios a través del texto? Siempre la lección es una actividad personal, individual o comunitaria, pero personal. Entonces cada uno de los que participan del grupo de la lección, si es grupal, dice lo que a él le dice. Pero si la lección se hace en una comunidad parroquial o en una comunidad religiosa, también alguien puede decir: a mí me parece que nosotros estamos haciendo mal esto o aquello, o que podríamos prestar más atención a este aspecto o al otro. O sea, involucrar de alguna manera al grupo, pero siempre es a mí me parece. Es la persona que dice. No correspondería decir: el texto nos está diciendo tal cosa. No, a mí me dice que a nosotros esto nos podría. Segundo momento, meditación. Se recibe la palabra. El tercer paso, la oración. ¿Qué le digo o le decimos al Señor motivados por el texto bíblico? Ahí hablamos con Dios. Cuando yo empecé a hacer lección con algunos grupos, acá me encontraba comúnmente con la dificultad de que decían: yo le diría a Dios, yo le diría al Señor, como si no estuviera. Y cometí muchas veces el error de corregir. Después me di cuenta que en la lección no hay que corregir, hay que dejar que fluya. Lo mismo nosotros podemos tener un plancito con un reloj. Decimos: bueno, si la lección va a durar media hora, entonces los 10 primeros minutos es para la lectura, 5 minutos para la meditación, para 1 minuto. Pero a veces en la lección una persona puede adelantarse. Y ahí, bueno, uno tiene que ir haciendo el discernimiento. Por eso, acá volvemos a lo que decía el padre Diego, ¿no? Gerardo pone ejemplo, pero esos ejemplos no lo tomen como última palabra. En mi experiencia, yo no haría correcciones, sino dejaría que la cosa fluya. Salvo cuando uno agarra el micrófono y no lo suelta, cuando uno empieza a hacer catarsis, entonces hay que ver, pero bueno, ahí hay que ver cómo uno puede hacer. Entonces, ¿qué hice? Cuando pude, hacía la lección en el templo y si era posible con el Santísimo expuesto. Entonces, a la mayoría de los creyentes no se nos escapa la presencia eucarística. Sí se nos escapa la otra presencia. Cuando 2 o 3 están presentes, están reunidos en mi nombre, yo estoy presente. Eso se nos escapa, pero la presencia eucarística difícilmente se nos escapa. Entonces, ahí la gente habla. Comúnmente en la oración
tan pedigüeños, nuestra oración va directo al pedir. Cuando yo hago lección dentro de ejercicios espirituales, yo hago una lección a la mañana y una lección a la tarde. Comúnmente la lección de la mañana hacemos los 4 pasos. Entonces, la lectura, yo hago una interpretación del texto, ahí sí yo hago un exégesis. Después viene una meditación personal, individual, y después los que quieren hacemos meditación personal comunitaria, compartimos la meditación. Después viene el momento de la oración, 1 hora de oración por el Santísimo Rosario. Y yo divido en 4 bloques: alabanza, acción de gracias, petición de perdón, petición de gracias. No es fácil, pero bueno, después a lo mejor del tercer, 4.º día más o menos se logra. Me pasó con un grupito de sacerdotes de una diócesis pequeña, eran 8 sacerdotes más el obispo, que hasta el tercer día nunca en la oración apareció el cuerpo. Oraban los presbíteros. Era una oración presbiteral. Se alababa por el ministerio, se alababa por la elección de Dios, se pedía perdón por no ser buen pastor, se pedía la gracia de atender al pueblo, la parroquia. El cuerpo, la persona no. Recién en el 4.º día empezaron a aparecer cosas más. Entonces digo, yo lo comprendo, lo acompañé, fui diciendo fuera de la elección, cuidado, nosotros no oramos desde nuestra función, sino como personas, o sea, yo oro como papá, como abuelo, sino oro como Gerardo. Entonces, en la oración, desnudarse lo más posible. Esto es difícil, llegar a ser uno mismo. Una vuelta, cuando yo era muy jovencito, esa fue una de las primeras veces que le prediqué a religiosos. Como un buen jovencito ingenuo, yo prediqué en base a el libro de el fundador del Arca Común, Champagne, la comunidad lugar de la fiesta y del perdón. Y entonces hablé acerca del valor de la comunidad religiosa como el lugar donde uno se puede mostrar tal cual es, mi ingenuidad. En el primer recreo el provincial se me acercó y me dijo al oído: si yo digo quién soy en comunidad, dentro de 2 horas estoy fuera de la orden. Me cayó la ficha. Yo he ido aprendiendo, no se crean. Por suerte fue bueno, somos grandes amigos todavía, pero me hizo dar cuenta que no siempre uno puede mostrarse tal cual es. Y ahí San Buenaventura, que el Papa Francisco lo cita en el Evangelii Gaudium: no todos pueden todo, no todos podemos todo. Entonces a veces no podemos llegar al cuerpo, paciencia. ¿Pero se entiende esto? Entonces, en la oración tratar de no caer en el pedigüeñerismo. Tratar que la oración tenga alabanza, acción de gracia, ver cómo, a lo mejor en una oportunidad decir, bueno, vamos a hacer oración solo de alabanza. Pautas que convendría dar antes de comenzar la lección. Ahí estoy bajando lo que me pedía de cosas prácticas, ¿no es cierto? La experiencia nos enseña eso. Entonces ven, o sea, si tenemos un grupo muy pedigüeño, sacarlo de ahí. O si tenemos un grupo muy cultógeno, también pasa, ¿no? Todo, yo la peor de todas, no. Ver cómo podemos hacer para ir a otro tipo de oración. Después entonces la contemplación, experimentar la palabra. ¿De qué modo experimentamos la presencia de Dios a través del texto bíblico? Y esto a veces nos pasa meses después que nos cae la ficha.
estamos en otra cosa que no tiene nada que ver y ¡pac! Algo que dijo un hermano, una hermana, ¡pac! Eso para mí es la contemplación. Por eso yo la sacaría, pero la dejé porque ahí la tiene. Y después, el tema del compromiso. La acción. Inspirar la vida en la palabra. ¿A quién me mueve o nos mueve el texto para hacer la voluntad de Dios? Es difícil descubrir cuál es la voluntad de Dios. O sea, en abstracto o en la generalidad la sabemos. La voluntad de Dios es la salvación universal, la gloria de Dios es el hombre viviente, podríamos citar un montón de cosas. Pero después en concreto, ¿hablamos o no hablamos con esta persona? Dice que van un grupo de chicos del jardín de infante con su maestra al zoológico, y la maestra era una de estas chicas así, buenitas, ingenuas, angelicales, ¿no? Que le mostraba los animalitos del zoológico y le hacía, bueno, este elefante, miren la trompa larga que tiene, las jirafas, el cuello que llega, la serpiente, cómo se mueve, las cigüeñas, que son las que traen los niñitos de París. Y entonces dos chiquitos del jardín se miran y le dice uno al otro, le decimos la verdad o te vamos a morir en la ignorancia. Bueno, ahí hay discernimiento, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ante esta situación? Eso es lo difícil. Decir que la iglesia pecadora es pecadora en abstracto, no hay problema, pero cuando le señalamos al señor obispo un pecado estructural, puntual, de la comunidad local. Durante mucho tiempo fui a una comunidad a acompañarlos con la lección, y cuando ya fui conociendo más a la comunidad y podía señalar cosas más concretas, me dijeron, bueno, ya fuimos solos. Suele pasar. Estaba hablando una vuelta en San Agustín, un sermón, y sobre los usureros. Entonces Agustín termina diciendo, presten atención a lo que digo, porque si me doy cuenta que no se entendió, la próxima doy nombres. Ajá. Estructurado como soy, Ajá. ¿qué tiempo dedicamos a cada cosa? Eso depende, porque hay que ver dónde uno hace la lección, con quién hace la lección. Claro. Si es la primera vez, la segunda, tercera. Claro. Nosotros, por ejemplo, el equipo nacional, cuando hacemos nuestro encuentro, siempre comenzamos con la lección. Pero nuestros encuentros son de un día y medio. No podemos dedicar 3 horas. Nuestra lección es de media hora. Nuestra lección es de media hora. Y miren, nosotros también, siendo que estamos todos en pastoral bíblica y demás, hemos ido corrigiendo nuestra lección. ¿Recordás que al principio el que organizaba el encuentro daba una temática para el texto, para la lección? Bueno, como vamos a hablar de tal tema, y después dijimos, no, tomemos el Evangelio o una lectura del día. No, porque cuando uno selecciona, todo recorte siempre es selección. Entonces, por ejemplo, también esto, bueno, ¿de qué texto hacemos de la lección? Bueno, yo diría, si vamos a armar un grupo nuevo, ¿por qué no tomar un libro de la Biblia y seguirlo? Entonces hacemos una lección continua. Ahí les vuelvo a recomendar el libro que traje de Mateo, también está el de Lucas, pero solamente traje el de este año de Mateo. Ahí tienen 25 encuentros, o sea, tienen material. Ese libro no está todo organizado para lección,
no como los subsidios del departamento, que son esquemas de elección. Estos no son esquemas de elección. Estos son 25 encuentros con el Evangelio de Mateo, pero permitirían hacer 25 lecciones, o sea, una cada 15 días, todo un año. Entonces, uno toma tema 1 y le encarga a una o dos personas de ese grupo que armen la lección y van siguiendo. Y al grupo se les recomienda, durante este año tratemos de leer varias veces de corrido el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio fue escrito para ser leído de corrido, no con nuestra lectura actual, que es una lectura litúrgica, o sea, nosotros leemos por párrafos, lo que llamamos comúnmente perícopas. En realidad, perícopa es el párrafo litúrgico. Entonces, nuestra lectura actual está condicionada por el modo de leer. Pero queremos ver que cada cultura tiene su forma de... ¿Han visto ustedes la Biblia del joven o la Biblia de la familia que sacó Verbo Divino? Bueno, pros y contras. A mí no me gusta que metan en la Biblia demasiados cuadraditos y cosas que no son textos bíblicos. Porque el que no sabe distinguir, dice lo leí en la Biblia. Lo mismo puede pasar con los comentarios también, con los títulos. Fíjense, cuando nosotros tenemos un encuentro, lo que sea, y bueno, lea tal párrafo, entonces leen el título. El título no forma parte del texto bíblico y condiciona la lectura. Si yo leo en el capítulo 7 de Lucas, la pecadora perdonada, cuando el personaje principal no es la pecadora, la pecadora simplemente es el motivo de la disputa o del diálogo con Jesús y Simón. Entonces el título puede condicionar. Entonces, vuelvo a decir, un esquema, por ejemplo, sería, y acá la lección, si hiciéramos este grupo, la lección, ¿cuánto tiempo tendría que durar? Una horita, entre que nos recibimos, hacemos la lección propiamente dicha, que puede ser 45 minutos, y nos despedimos y los jóvenes se quedan tomando unos mates, conversando un rato. Ahora, si la lección es, supongamos, en un colegio, tenemos un encuentro de docentes, queremos hacer una lección, y yo diría media horita. Y ahí, ¿qué tomamos? Y ahí habría que ver si el Evangelio del día uno piensa que puede iluminar, me parece que sería lo ideal. Y si no, bueno, sí, buscar un Evangelio que tenga que ver con el tema que vamos a tratar. Porque ¿de qué se trata en animación bíblica? Que la lección ilumine, ¿no? La vez pasada me escribe un religioso que habían tenido ejercicios espirituales conmigo y me dice: hoy tuvimos reunión de consejo y nos acordamos de vos. Entonces yo, orgulloso, digo, bueno, seguramente será una cosa del texto que sí. ¿Y de qué se acordaron? No, porque vos no dijiste que los religiosos cuentan las monedas y pierden los billetes. Era una cosa anecdótica, una locura mía, de la tanta locura mía, ¿no? Pero bueno, por lo menos se acordaron de eso. Entonces digo, a veces, si uno elige un texto que tiene que ver con lo que vamos a tratar, puede ser que cuando estemos tratando el tema, alguien por ahí diga, bueno, como leímos en la Biblia, ¿se entiende? Si yo voy a hacer una lección con presos, hay que ver cuánto tiempo me dan. Yo fui a hacer una lección con presos de lesa humanidad, o sea, represores. Ahí estaban todos los señores. ¿Qué lectura elegí? El tema fue la conversión. No me acuerdo qué evangelio elegí, pero como que la conversión siempre es posible.
errar, todos errar. Lo que ya se hizo, ya está hecho. El mal hecho, ya está. Pero la conversión es posible. Pero fue una experiencia dura, ¿no? Primero, hasta llegar a ellos. La lección habrá durado unas 2 horas, pero a mí me llevó el día entero. Entre que llegué a Campo de Mayo, pasé por todas las requisas. Entonces digo, hay que ver qué es lo que puede hacer cada uno. Y la acción, cuanto más concreta sea, cuanto más aterrizada, procurar la salvación del mundo entero. Pobreza cero. No sé si les suena esto. ¿Cómo auspician los encuentros? Qué linda pregunta. A ver qué se les ocurre. Empiezo a tomar examen. Piensen en sus comunidades. ¿Cómo harían? Bueno, muy bien, si vos querés invitar a las beneméritas señoras de la parroquia, me parece muy bien. Y mejor que vos no subas, que lo hables sobre el Padre. Porque lo dijo el Padre, entonces ellas van a hacerlo. Si tu objetivo es ese, perfecto. Si tu objetivo son los varones, habrá que buscar otra metodología. Claro, puede ser. O antes del partido, me parece más calmo. No sé cómo hace la previa acá, pero me parece que siempre el antes es mejor que el después. Sobre todo si hay de los dos clubes que jugaron. Hay que ver la forma. Yo creo que en los colegios, por ejemplo, en los grupos misioneros o en los grupos de acción social, porque los chicos para eso se inclinan, entonces hacer una pequeña lección, tal vez sin ser tan rígidos con el esquema. El esquema está al servicio de ellos. ¿Se podría hacer una lección una vez por semana, pero que la lección durara todo el mes? Me explico. El primer encuentro, lectura. A la semana siguiente, meditación. A la otra semana, oración. La otra semana, compromiso. ¿Se podría? Sí. ¿Por qué no? No se corta. Sí. Claro, siempre en un texto, claro. Pero se hace un paso por semana. Bueno, los focolares tienen la palabra del mes. Entonces toman un versículo y les sirve para todo el mes. No es lo mismo. Lo del movimiento de la palabra hacen una especie de nexo, pero ellos empiezan desde el segundo momento. ¿Quién me dice el texto? No hacen el primer momento. Eso no es el nexo. ¿Sirve? Sí, claro, todo sirve. Mejor pájaro en mano que sin volando. Entonces, mejor hacer algo que pensar qué vamos a hacer. Porque mientras pensamos, el tema es hacer. ¿Qué? Y bueno, cada uno verá cómo convocar. Uno tiene que ver. En una comunidad pasa lo que pasa acá en el pueblo que yo dije, Mancha del Valle. Hubo tres muertes de jóvenes. Ahí tienen algo que es convocante. Seguramente en el pueblo eso está dando vuelta. Entonces, ¿cómo hacer? Si uno pone lección divina, ya para mí espanta, porque salvo los que saben lo que es la lección y la valoran. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas sin decirlo, como las mamás que esconden en la comida, ¿no es cierto? Lo que quieren que el chico coma, lo disfrazan. ¡Ay, qué rica milanesa! Si supieran que comiste. Entonces, el tema es ese, ver cómo uno lo presenta, para quién. Siempre preferible que sea el Evangelio o puede ser cualquier texto de la Biblia. Puede ser cualquier texto de la Biblia, lo que pasa es que el Evangelio me parece que siempre son los textos más fáciles.
Por eso yo personalmente no soy muy partidario de distribuir Biblias a los chicos de primera comunión. ¿Por qué? Porque nuestra forma actual de leer un libro es del principio al final. Y cuando a uno le dan la Biblia, uno piensa que es un libro. Entonces empieza, y cuando llega al tercer, cuarto capítulo del Génesis, ya llegó. Claro, hasta la serpiente y todo, más o menos, ya cuando la serpiente habla, es raro la serpiente habla. Uno estaba leyendo El Señor de los Anillos. O sea, al final es lo mismo. Yo empezaría por los evangelios. Para mí los textos más. ¿Y los evangelios qué? Las parábolas. Las parábolas. Para iniciar, las parábolas me parece que son claves. Por eso Jesús habla parábolas. El tema también, claro, ¿qué parábolas elijo? Si es el principio, tratemos de elegir parábolas que no haya que explicar muchas situaciones. O sea, si acá no tenemos ejemplo de pastores y de ovejas, no traigamos la parábola del juicio final, donde se separa a las ovejas de los cabritos. Bueno, sí, claro. Sí, por supuesto. Claro. Pero bueno, eso verán ustedes cómo son los pibes, si tienen paciencia, si se aguantan. Yo creo que con los jóvenes ya tenemos el inconveniente de que el título del primer paso, lectura. Ya vos le hablar de lectura y ¡pum! Se le vino el mundo abajo. Entonces habrá que ver. Claro, sí, por supuesto. Se puede pasar un video, una peliculita de la parábola. Sí. No es lo mismo, pero prepara. A veces nos ponen en ronda y les vas haciendo leer un versículo a cada uno. Entonces, de esa manera van llamando a Claro. Sí. Claro, y en eso, por ejemplo, puedo decir que cada uno lee un versículo. Porque uno tiene que conocer el grupo con el que trabaja. Uno tiene que conocer el grupo con el que trabaja. Ojo, también te puede pasar, a mí me pasó, que tuve que dar o acompañar lección a grupos que no conocía, culturas distintas. Y bueno, uno ahí hace lo que puede y siempre confía que Dios algo va a hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado que se acerca una persona y dice, ay, usted me cambió la vida? ¿Por qué? Y porque lo que dijo me cambió la vida. ¿Y qué dije? Tal cosa, y uno sabe que dijo lo contrario. Pero si te cambió la vida para bien, me concedió. Entonces, Dios se sirve también de nosotros y a pesar nuestro también actúa. Pero lo ideal sería que uno conozca la idiosincrasia del grupo. Entonces, tiene más herramientas para trabajar. Ve que lo que puede hacer. Cuando uno se encuentra con un grupo muy cerrado, que les cuesta participar, lo que por ejemplo puede hacer en el segundo momento, meditación, es decir, bueno, ¿qué palabra o qué versículo te gustó más? No es algo tan comprometido, pero ya le permite participar. Una vuelta que yo fui con un grupo misionero a Neuquén, estaba en ese momento de obispo Monseñor de Nevares. Primero pasamos a saludar al obispo y yo le pregunto, ¿tiene algún consejo para darnos? Sí, me dijo de Nevares, no hablen. Y se me vino el mundo abajo, nosotros íbamos a predicar. Pero cuando llegué allá a los cerros entendí. La gente se juntaba a la tarde, tomaba un mate, cada tanto y decía, se me murió una ovejita. Parece que va a llover. Y a la hora y pico ya empezaba a levantarse uno. Bueno, gracias por la conversa. Gente que no habla. Hay un libro de Del Carri, que es de un gran amigo,
pasás todo el día, toda la velada escuchándolo y después escuchaste a esa persona y dijo, qué agradable vincular de forma más. Claro, sí. Qué lindas las cosas que dice. Y yo quiero pasar. Claro. Por eso, pero digo, por ejemplo, si uno se encontrara con un grupo así, la lección, ¿sirve o no sirve? Por eso, hasta que uno no lo practica, no sabe. No se tiene que arriesgar. No hay que confundir lección divina con animación bíblica. La lección es la herramienta que más se está utilizando en nuestro continente para introducir la lectura sistemática en clave de meditación y de oración, porque no es en clave de estudio. No hay nada peor que hacer lección con biblistas académicos, porque es exégesis. Yo cuando me toca hacer con un cura me digo, miren, les voy a pedir un favor, no prediquen, porque si no, la meditación se convierte en homilías sucesivas. No, la lección no es predicarle al otro, la lección es decir, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Esto es el tema. El problema, claro, es que si en el grupo no hay confianza, bueno, por eso cada uno tendrá que ver, ¿no?, cómo hace. Muchos formadores en seminarios, en casa de vida religiosa, están contentos porque dicen, nosotros tenemos la lección incorporada. Eso no garantiza que cuando salgan de ahí la vayan a seguir haciendo. Si no le encontraron utilidad, si no les sirve realmente para su vida, no van a seguir haciendo. Cuando yo hice por primera vez los ejercicios ignacianos de un mes, mi predicador del ejercicio nos dejó bien en claro que lo importante de los ejercicios era quedarse con lo que nos gustaba y el resto dejarlo pasar. Y el hombre era peor que yo para hablar, no paraba. Entonces yo terminaba las charlas de él, me iba a la pieza y dormía. Y así me hice 30 días una cura de sueño espectacular. Esos fueron mis algo creo que debe haber quedado. Yo le hice caso y me dijo, quédense con lo que les gusta, dormir. No. Entonces, la lección es un método, pero no es el único método. ¿Qué diferencia habría entre la lección y la lectura popular de la Biblia? Otro método que estuvo mucho, sobre todo en las comunidades eclesiales de base. La lectura popular de la Biblia no parte del texto bíblico, sino que parte de situaciones vitales. O sea, hay una situación vital que preocupa al grupo, a la comunidad. El animador tiene que enseguida encontrar un texto bíblico que ilumine esa situación. Exige mucho más del animador. Tiene que tener un gran conocimiento de la Biblia para saber qué texto puede iluminar esa situación. Entonces, la lección en ese sentido es más tranquila, porque uno ya tiene el texto. El texto fue elegido con anterioridad y no tiene que ver con la situación. Después habrá que ver cómo, si aparecen situaciones vitales, uno puede iluminar desde ese texto. A veces no es tan sencillo, pero yo creo que siempre uno puede encontrar una buena. Una persona que no tuviera fe y que nos escucha acerca de este método puede decir, bueno, pero eso es un método de autoayuda. Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que como nosotros somos personas de fe, lo vivimos de otro modo. El sacramento de la confesión. Mucha gente lo usa como un lugar para pedir consejo. Sí, para mí no fue una confesión, pero si le sirvió por lo menos para tener un buen consejo, de algo sirve.
conseguir enseguida los resultados. Eso es un error. Eso muestra que no tenemos fe. La persona de fe tiene que tener paciencia. Mi lema personal es paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia conmigo mismo, paciencia con los que me rodean, paciencia con las circunstancias. Paciencia primero conmigo, que es lo más difícil. Paciencia con los demás y con las circunstancias. Paciencia, paciencia, paciencia. Y volvemos un poquito a lo de ayer, que yo les decía de esto de descubrir la vida como plan de salvación. Creo que este es el gran ejercicio de la animación bíblica de la vida. A través de las lecturas de la Biblia vamos viendo cómo Dios actúa, cómo su palabra siempre tiene participación, cómo Dios sale al encuentro, cómo Dios busca. Hay un montón de imágenes. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? El mito del instinto materno. Sí, una madre puede olvidarse de su hijo, sino muchas no se olvidarían. Ahí estaba leyendo hoy una noticia que una, por andar con dos amiguitos al mismo tiempo, dejó a la hijita no sé cuánto tiempo en la arena, pobrecita. ¿Qué pasa? Entonces el instinto materno es un mito. ¿Puede una madre abandonar a su hijo? Aunque tu madre o tu madre te dejara, yo nunca te abandonaré. Miren qué hermoso texto. Miren qué hermoso para hacer una lección cuando uno ve un grupo desanimado. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Viene un cura nuevo a la parroquia y ya están divididos los que están con el que se fue y los que están con el que vino. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Claro, o sea, hay un montón, pero para eso uno tiene que conocer la Biblia, ver. Y a veces uno elige un texto, vaya a saber por qué, y alguien le sirve. Entonces, Dios actúa. Todos somos necesarios, ninguno es imprescindible. A mí de chiquito me acostumbraron a ir a los cementerios, porque mi maestra espiritual, la señorita Blanca Herrera, que mi padre descanse, que me adoptó cuando yo tenía 8 años en la parroquia y me hizo su hijo espiritual. Y me enamoró de sus amores, los pobres en la villa y los muertos en el cementerio. La señorita Blanca eran 13 hermanos, de los cuales 6 eran solteronas. En realidad 7, una se había muerto, pero 6 quedaban con vida cuando yo era chico. Y entonces ellas se turnaban, una por día al cementerio, a cambiar las flores de la que había cambiado las flores del día anterior. Así que esa tumba no se imagina en el panteón familiar lo que era. Y cuando me llevaba la señorita Blanca, los jueves era su día, eran 2 horas de cementerio. Mientras ella estaba ahí limpiando los cajones, yo recorrí el cementerio. Me gustaba leer unas cosas que ponían en la lápida, la hora fatal, cambiar la horita en el reloj, todo eso. Yo salí desde esa época ya. Me gusta leer las lápidas, que a veces son originales. Les confieso que la que más me gustó hasta ahora es una que descubrí no hace mucho en el cementerio de la Cumbrecita, en Córdoba, en provincia. Dice: aquí sigue descansando el gordo, sus amigos. Aquí sigue descansando el gordo, sus amigos. Pero si ustedes leen el libro de Mamerto Menapache, Cosas de Frailes, van a ver que tiene un capítulo dedicado también a los epitafios. Dice: que el Señor te reciba con la misma alegría que nosotros te despedimos.
fuiste un gran hermano, un buen abad, un pésimo electricista. Y así no las cosas. Digo, encontrar también en la escritura un versículo que pudiera ser nuestro epitafio, algo que nos pudiera identificar como personas. El otro día yo le contaba a un religioso que voy a predicar, a religiosos de su misma congregación en otro país, y me dice: haceles el mismo ejercicio que nos hiciste a nosotros, de pensar en el propio epitafio. Y si a alguno no le sale ningún epitafio, recomendale este: pasó por este mundo haciendo el bien. Porque tal vez no haga el bien, pero seguro que va a pasar. Se ve que ya había encontrado el versículo para su epitafio. Entonces digo, ¿cómo encontrarnos en los personajes bíblicos? Pero sobre todo, esforzarnos en encontrarnos en el personaje principal. ¿Qué tenemos de Jesús? ¿Qué no tenemos de Jesús?